Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el profe Pintueles. Y bueno, en este pequeño clip estaremos viendo algunas definiciones sobre el mercantilismo, sobre el liberalismo y bueno, un poco sobre lo que es el ciclo de vida de un producto y el ciclo de vida de manera internacional de un producto. Ahí hay algunas variaciones. Primero tenemos el ciclo de vida de un producto y después pasamos al ciclo de vida de un producto de manera internacional, sobre todo por la cuestión de la producción. Les voy a compartir el material aquí en pantalla. Ahí tenemos. Vamos a empezar con ese tema, o con la parte del mercantilismo. Es una cuestión un poco histórica. Veremos algunos ejemplos. Y bueno, la parte teórica, ¿no? La parte básica para que ustedes conozcan qué es el mercantilismo, qué es el liberalismo más adelante, y puedan ustedes sacar una conclusión. Ustedes también invitarlos a que hagan un análisis, sobre todo para ver qué tipo de economía estamos viviendo. Antes que nada, bueno, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo es un sistema político y económico que se basa en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Se tenía la idea que entre más oro, más plata, más piedras preciosas tuvieras acumuladas en tu territorio, pues más próspero sería y más rico serías a nivel mundial. Esto obviamente es una cuestión que surge hace muchos años. Ahí como pueden ustedes ver, se desarrolla en Europa entre los siglos XV y 17, perdón, 16 y 17 y la primera parte del siglo XVIII. Uno de sus principales pilares fue la creencia de que los países querían mantener una posición relevante en el contexto internacional y bueno, para poder desarrollar poder debían acumular la riqueza, principalmente oro y metales preciosos, como les mencionaba hace un momento. Si hacen un pequeño, una visión, digamos, hacia el pasado, pues en el siglo XVI es cuando se estaba llevando a cabo la conquista en nuestro país, en 1521. Estaban los conquistadores llegando a México, o lo que se conocía como Tenochtitlan, para hacer la conquista, y pues eso es lo que venían a buscar. Venían por el oro y los metales preciosos, y también en Sudamérica hubo algunas invasiones y colonizaciones, como se le llamó, ¿no? Algunas conquistas en ese territorio, lo cual pues coincide con esta parte histórica que vemos sobre el mercantilismo, porque es lo que buscaban. Los países europeos lo que buscaban era ir hacia otros territorios a conseguir la mayor cantidad de oro y piedras preciosas para poderlas acumular en su país, bueno, y eso los posicionara como algunos de los países más ricos. Fue una corriente de pensamiento, o el mercantilismo como corriente de pensamiento, tuvo su máxima expresión en Francia en el siglo XVI, bajo el mandato de Jean-Baptiste Colbert, que lo ven ahí en la imagen que tienen ahí. Bueno, ese es el personaje del que les hablo, y bueno, pues era el ministro de Finanzas de Luis XIV. Durante su mandato, protegió e impulsó a las empresas agrícolas e industriales a través de subsidios, créditos y otras facilidades, y al mismo tiempo, bueno, imponía fuertes restricciones a las importaciones. Ahorita que veamos algunos de los puntos más importantes o de algunas de las fortalezas de esta parte del mercantilismo, pues nos daremos cuenta también de algunas medidas proteccionistas que algunos conocen actualmente, porque el mercantilismo, en mi particular opinión, no ha desaparecido. Todavía existen algunos tintes de mercantilismo en algunas economías, y bueno, pues es parte de lo que les puedo presentar históricamente sobre el mercantilismo. ¿Cuándo fue su decaída? Bueno, el mercantilismo decayó a finales del siglo XVIII, ya que surge una nueva corriente o nuevas teorías económicas con un carácter más liberal. Pensaban ya, digamos, en un bien común, pensaban ya en que cada uno pudiera luchar por su propia economía y por mejorar. En este caso aparece el personaje que ven en la pantalla. Él fue Adam Smith. Proponía la idea de que el libre mercado y el libre cambio son elementos fundamentales para el desarrollo económico y el aprovechamiento eficiente de los recursos. Él proponía que se abrieran los mercados, que todo fuera libre, cada quien fuera responsable de sus decisiones, digamos, en venta, en compra-venta, y bueno, que todo quedara regulado por ahí pues con otra teoría que él sacó después, que fue la teoría de la mano invisible. Les voy a dejar ahí en los comentarios
un par de videos que pueden ver de respaldo para este pequeño clip informativo que les estoy mandando. Ahí lo pueden ver en comentarios para que puedan entrar a ese par de videos y, bueno, les pueda servir de complemento. Y, bueno, también los invito a que se suscriban a esos canales de los links que les pongo para que puedan tener más información sobre cualquier otro tema pues, que sea de su interés. ¿Cuáles eran las características? Como les comentaba hace un momento, que íbamos a ver cuáles eran las características del mercantilismo. Bueno, el mercantilismo se basa en 3 características o ideas fundamentales. La primera, la acumulación de riquezas. Como les comentaba desde hace unas diapositivas anteriores, pues principalmente hablaba sobre acumular oro, acumular metales preciosos. Eso se convirtió en algo esencial para el desarrollo económico. Y bueno, a mayor acumulación de riqueza, mayor prosperidad y mayor poder político. Esa era la ideología que tenían en esos siglos en cuestiones del mercantilismo. Bueno, el Estado, en este caso con el mercantilismo, tiene el rol de utilizar e imponer todos los mecanismos que sean necesarios para lograr el objetivo de acumulación de riquezas. En esta parte con el mercantilismo vamos a ver muy marcado la colaboración o la participación del gobierno o del Estado, más que nada, para poder lograr esta acumulación de riqueza. ¿Cómo intervenía? Era proteccionista. Lo que hacía el Estado era convertirse en algo proteccionista, aplicaba incentivos a la producción local y al mismo tiempo la protegía de la competencia de productores extranjeros porque, bueno, ponía aranceles muy caros para las importaciones de algunos productos que vinieran del extranjero. El comercio a nivel global es inalterable, así lo veía el mercantilismo. Para que el comercio ayude a la acumulación de riqueza, se deben controlar los flujos de entrada y de salida a modo de mantener la balanza de pagos positiva. Las exportaciones superan las importaciones. ¿De qué se trataba esto? De mantener, al tener más exportaciones que importaciones, pues obviamente este estado o este país iba a estar vendiendo más de lo que iba a comprar. Por lo tanto, iba a tener más ingresos que egresos y se iba a mantener, pues por lo menos en un superávit. Esos son términos también que deben ustedes conocer, lo que es un superávit, lo que es un déficit. El superávit es lo que se buscaba en esta parte del mercantilismo para no perder riqueza. Y bueno, está la parte del déficit. El déficit es cuando un país importa más productos de los que exporta y pues obviamente está saliendo más dinero del que va a entrar y eso le va a generar un déficit y a la postre pues le va a generar pedir préstamos y pues endeudarse con el mundo o con otros países. ¿Cómo funciona esta parte del mercantilismo? Bueno, algunos puntos muy importantes que ustedes están viendo en pantalla es se prohibía o estaba prohibida la exportación de metales preciosos. No se podían exportar los metales, el oro y los metales preciosos no podían exportarse, no podían salir del país que los tenía en su poder. Había un control de la moneda local, se sabía quién gastaba el dinero y en manos de quién estaba. Impuestos y restricciones a las importaciones. Esto, como les decía, es el candado del proteccionismo. Es que eso significa que si alguien quería llegar a tu país a vender un producto que tú producías, pero te lo quería vender más barato, bueno, pues entraban impuestos y restricciones para que ese precio se equilibrara. Más adelante, ahorita que veamos también lo del liberalismo, pues les voy a dejar ahí una pequeña reflexión y ya después me compartirán sus opiniones. Había un control de los recursos naturales también, obviamente estaban protegidos porque los recursos naturales terminaban siendo tu materia prima. Por lo tanto, los recursos naturales tampoco podían salir de tu país porque te podías quedar sin materia prima y, bueno, podías dejar de ser autosuficiente. Este punto ya también se los platicaba, subsidios, beneficios y facilidades a los productores locales, principalmente el sector agrario e industrial. ¿Qué se buscaba con esto? Ser autosuficiente, que dentro de mi territorio, con estos subsidios, beneficios y facilidades, pues el sector agrario tuviera una producción al menos suficiente para quedarse dentro de casa y, bueno, también para tener en algún punto para poder exportar. Igual en la parte industrial se invertía mucho, estos estados, los mercantilistas, con esta ideología, invertían o daban apoyos y subsidiaban algunas actividades como del sector agrario y industrial, pues para poder tener exportación de ese tipo de productos. Fomentar el crecimiento de la población trabajadora.
pues obviamente alguien tenía que hacer el trabajo. A este tipo de economía o este tipo de ideología, el mercantilista, pues entre más trabajadores tuviera mejor, llámese trabajadores, todo ser productivo para la cuestión agraria y la cuestión industrial, pues entre más gente que tuviera la necesidad de trabajar, pues para ese país mucho mejor, porque así, pues entonces no le iban a faltar obreros que estuvieran sacando el trabajo, estuvieran generando bienes para poderlos exportar. Otro punto, tender a una mano de obra barata que ayudara al país a ser más competitivo a nivel internacional. ¿Qué buscaba eso, el mercantilismo con esto? Bueno, que mis obreros sean baratos para poder tener una mano de obra competitiva. Si mis obreros son baratos, todo lo que yo produzca va a bajar de precio y en algún momento pues, o terminó esta ideología de tener mano de obra barata, terminó por atraer la producción de otros bienes en el extranjero hacia estos países de mano de obra barata. Por ahí pueden ir ustedes haciendo la idea mental o el análisis. ¿Qué tenemos actualmente? Si tenemos en realidad, si de verdad desapareció el mercantilismo o si todavía hay algunos tintes del mercantilismo, todavía hay algunas acciones del mercantilismo que ustedes noten de acuerdo a sus experiencias. Por eso aquí se las estoy mostrando. Cuando lleguemos al liberalismo, igual les voy a platicar igual otras perspectivas que tengo yo, pues para que vayan ustedes tratando de hacer un juicio, de que vayan razonando todo esto que que les estoy mostrando aquí en la pantalla. Otra parte, bueno, otro punto del mercantilismo, privilegios fiscales a las exportaciones y a la producción local, porque eso obviamente, si tú le das la facilidad a una fábrica y le das alguna condonación fiscal o algún beneficio fiscal, pues obviamente va a abaratar sus costos también y eso va a hacer que pueda dar más barato el producto y también se puede exportar. Estos son algunos de los puntos del mercantilismo que se supone que desapareció o que tuvo su decaída en finales del siglo XVIII. Yo los invito a que vuelvan o vean estos puntos que tienen aquí y traten de pensar si alguna de estas acciones las aplican en algún gobierno actualmente, ya sea el nacional o el extranjero, de acuerdo a lo que ustedes han leído, lo que han analizado, que vean si alguna de estas funciones del mercantilismo se siguen aplicando. Esa sería una primera conclusión o primer análisis que les podría recomendar que pueden hacer. Obviamente también, como hablábamos de Colbert, bueno, hubo varias escuelas mercantilistas. Con esto me refiero a todas esas teorías económicas parecidas al mercantilismo o similares, como el bulionismo, el colbertismo y el comercialismo, que digamos tenían una visión muy parecida de cómo se deberían manejar los mercados. El bulionismo promulga la acumulación de la riqueza a través de metales preciosos. Se desarrolló en los siglos XV y XVI, se alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVII y se acabó conociendo como mercantilismo español porque fue el sistema utilizado en la monarquía hispánica durante el antiguo régimen. Entramos en esta parte de los siglos, como yo les decía, coincide con esa época de conquistas, tanto en México como en otros países de Sudamérica, donde todas esas, ¿cómo se dice? Toda esa camada, llamémosla así, de conquistadores, bueno, pues venía a los países, tanto a México como a Sudamérica en la época prehispánica, hablemos de Perú, hablemos de los aztecas, y venían pues los metales preciosos. ¿Por qué? Porque esa era la tendencia que tenían ya en sus países. Está el colbertismo, que eso lo que hizo fue proponer la industrialización de la economía como una fuente de riqueza, y bueno, se le llamó mercantilismo francés. Cada quien lo fue adaptando, por eso yo considero que esto no ha desaparecido, solamente se ha ido adaptando, ha ido generando algunos cambios, porque aunque desapareció el mercantilismo, bueno, los países que siempre han tenido poder, pues siguen teniéndolo y no lo perdieron. El otro es el comercialismo, que propone que el comercio exterior como una fuente de riqueza, y bueno, fue conocido como mercantilismo británico. Si nos vamos históricamente a esos siglos, bueno, Inglaterra o Gran Bretaña, llamémosle así, Gran Bretaña, tenía la flota comercial marítima más grande del mundo, y bueno, pues obviamente por eso ellos lo proponían, ¿no? En la parte del comercialismo, proponían el comercio exterior como fuente de riqueza. No está muy alejada de la realidad actualmente esta parte del comercio exterior, porque les repito,
si nosotros si nosotros fomentamos el comercio exterior a través de exportaciones, entre más bienes exportemos de nuestro país, pues más dinero va a ingresar. Haciendo un pequeño paréntesis en esta parte de la exportación, hay muchos productos en nuestro país que se exportan, muchos productos muy importantes, por ejemplo, el aguacate, el limón, la energía podría llegar a ser un producto que pudiéramos exportar si se implementaran los proyectos, digamos, pertinentes para la producción de estas, ¿no? Más adelante, ya sobre el final del video, puedo hacer tocar alguno de estos temas y extender estas ideas que les estoy comentando sobre el comercio exterior. Ahora, vamos a la contraparte. Si veían ahí, veíamos cuándo decayó el mercantilismo y cuándo empezó el liberalismo. Bueno, ahora vamos a ver algunos datos del liberalismo, qué es lo que nos dice el liberalismo. Sobre el liberalismo también les voy a dejar ahí un pequeño link de otro video que me gustaría que vieran. Cuando finalicen este video, bueno, los visiten esos sitios que les voy a poner ahí, vean esos dos videos para que también puedan ustedes tener otra idea, ¿no? A lo mejor un poco más gráfica, más allá de la plática que les estoy dando aquí. El liberalismo económico, bueno, es una doctrina que propone un desarrollo favorable a través del libre mercado y la mínima intervención del Estado en asuntos económicos. Esto se dice funcionar cuando la demanda de un servicio o bien aumenta entre los consumidores y así se logran crear mejores ofertas, incentivando la creación de empresas o la inversión de producción. Eso, en la parte de ese libre mercado, le conviene al consumidor, porque si alguien es libre de producir la cantidad de producto que él quiera dentro del mercado con la ley de la oferta y la demanda, pues entre más exista, entre más abasto exista de un producto, pues automáticamente más barato puede darse al precio, al público final o al consumidor final. Y obviamente cuando este producto va a escasear, va a subir de precio. Nosotros aquí en México, bueno, hemos visto muchos ejemplos de eso. Nos ha pasado con el aguacate, ha pasado con el tomate, con el limón, que cuando llega un punto en que escasea la producción de alguno de estos bienes, pues el precio empieza a subir en el mercado, pues porque no hay. Y cuando hay mucho, cuando se está produciendo más de lo normal, bueno, también el precio puede bajar. Ejemplo, la gasolina, también hemos estado viviendo esto, vivimos un bajón de gasolina, pero bueno, esos puntos los tocamos más adelante para no desviarme de aquí de la idea de esto del liberalismo. Habla sobre el libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Bueno, el libre mercado es el que se lleva a cabo en una zona de libre mercado y ahí les pongo la definición. ¿Qué es una zona de libre mercado? También se le conoce como una libre movilidad de bienes. Y esta zona de libre mercado es un área geográfica en donde se eliminan aranceles y cuotas, dando pie a la libertad de comercio entre productos agrícolas e industriales. Esta área, bueno, es el resultado de un acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo con algunos países. ¿Por qué? Bueno, para la promoción de creaciones de empleo, crecimiento de las actividades económicas y pues generar una estabilidad financiera. Algunas zonas de libre mercado, bueno, ahí les pongo algunos ejemplos. La Unión Europea, el TMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y la Unión Económica Euroasiática. Son algunas de los ejemplos de economías de zonas de libre mercado, que bueno, lo que permite es que a través de un acuerdo entre países, pues se genere este intercambio comercial. Hay personas que consideran, van a encontrar división en este tema. Hay una parte de expertos en este tema que consideran que pues, no existe en realidad un liberalismo económico, que al final de cuentas es una mezcla. Lo que vivimos actualmente en cuestiones de economía, pues es una mezcla entre liberalismo y mercantilismo, que jamás se ha llevado a cabo un libre mercado, porque, como les decía anteriormente, los países mercantilistas pues nunca perdieron el poder que ya tenían acumulado, y eso les permitió al momento de tener una apertura comercial, pues poder seguir dominando el mercado. Van a encontrar muchas diferencias de opinión, pero bueno, lo que me interesa es que ustedes también empiecen a hacer algunas conjeturas y empiecen a razonar un poco acerca de qué es lo que sucede o qué es lo que ustedes pueden visualizar. Continuando con
con lo del liberalismo económico, bueno, el principal precursor fue Adam Smith, un economista inglés, que fue el primero en desarrollar la idea en un libro llamado Las riquezas de la nación, y tiene una segunda obra que es La mano invisible, que también es muy interesante. Les digo, por ahí les voy a dejar un par de links donde pueden tener más clara esta información y obtener otros datos interesantes que les van a complementar pues, esto que les estoy haciendo llegar. ¿Qué es lo que exponía Adam Smith en su libro de las riquezas de las naciones? Bueno, que el mercado por sí mismo equilibra la economía debido a que el hombre, al buscar sus propios beneficios, activa el proceso productivo generando riqueza y, bueno, el progreso para el bien común. Les comentaba yo hace rato, él tenía una visión más hacia el bien común, trataba de dejar al Estado de lado o para que tuviera una mínima intervención para poder tener una libertad de actividades económicas. A nivel mundial, actualmente Hong Kong es el país que practica la economía más libre del mundo. De ahí le sigue Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Australia. Y bueno, en Latinoamérica el liberalismo económico es más significativo en países como Chile, Colombia, Uruguay y Perú. Nosotros, desgraciadamente, creo que no vivimos un liberalismo económico. Estamos sujetos a muchos tratados y aun cuando existen las llamadas zonas de libre comercio o las zonas de libre mercado, estamos sujetos a decisiones de otros países. Un ejemplo, se los pongo a analizar, vayan pensando en casos como los casos de dumping. No sé si ya vieron los temas de dumping o habrán visto qué es el dumping y el antidumping. Si no, pues por ahí háganmelo saber y les envío más información o les hago otro clip sobre dumping y antidumping o les hago una breve explicación. Pero bueno, aunque tenemos acuerdos comerciales, cuando nuestra producción o nuestra economía empieza a afectar los intereses de algunos de los países más importantes dentro de ese acuerdo, pues es cuando empiezan a existir algunas desavenencias. Nos ha pasado con el azúcar. En algún momento, la producción de azúcar en México, cuando se empezó a exportar azúcar a Estados Unidos y empezó a mermar las ventas de los productores norteamericanos, porque el azúcar mexicano, bueno, tenía mejor precio, era más barata, por así decirlo. Y bueno, eso empezó a impactar las ventas de los norteamericanos, hasta que en algún momento acusaron al azúcar mexicano de dumping, o sea, de estar vendiendo fuera de las reglas, y pues empezaron a salir los aranceles para poder equilibrar el precio del azúcar en Estados Unidos. Es un breve ejemplo. Ahora, ya cerrando esta parte de liberalismo económico, ventajas y desventajas. Ventajas, bueno, impulsa el desarrollo e innovación. Esto es lo que busca el liberalismo económico. Permite una competencia entre empresas y los consumidores pueden adquirir una gran variedad de productos o servicios. La calidad en los bienes aumenta. Los precios llegan a ser más accesibles. Desventajas. Algunos teóricos argumentan que al centrarse en el desarrollo económico se tiende a olvidar que los sectores, se tiende a olvidar a los sectores que se encuentran en desventaja, niños, jóvenes, adultos y aquellos con un nivel socioeconómico más bajo. ¿Por qué? Porque tal vez dejan de tener accesibilidad. En esa parte de ventajas podemos verlo de la parte de innovación. Esta libertad permite la innovación porque yo creo que esta parte del liberalismo económico también dio paso a algo que se conoce como, o que generó una conexión a nivel mundial, como es la globalización. La globalización creo que dio pie, se le dio pie con esto del liberalismo económico. La globalización también permitió que muchos países ya establecidos o ya con un poder adquisitivo bastante grande pudieran llegar a otros países más pequeños y pues permitirles el intercambio comercial o permitir las inversiones o atraer esas ideas, ¿no? También es importante esa parte de impulsar el desarrollo e innovación. Hay algunos casos, por ejemplo, en nuestro país, de ideas muy buenas que en su momento no fueron aprovechadas y se fueron a otro país y en otro país triunfaron. Ejemplo, la televisión a color. Si han escuchado de Guillermo González Camarena, fue el inventor de la tele a color.
pero bueno, aquí no tuvo apoyo y bueno, terminó vendiendo la patente y se desarrolló en otro lado. Son algunas de los puntos que manejan aquí sobre liberalismo y mercantilismo. Los invito a ustedes a que analicen esto que les pongo acá, traten de darse cuenta si, sobre todo en nuestro país, aún tenemos algunas acciones mercantilistas. Fíjense si aún hay alguna, ¿cómo se dice? Alguna acción que tenga que ver con el mercantilismo. Y fíjense también si hay algunas acciones que tengan que ver con el liberalismo. Compárenlo con algunas cuestiones internacionales. Como les decía, yo creo que es una fusión, no existe una como tal. Si se tratara de un libre mercado, bueno, no tendría por qué haber reuniones internacionales donde los países tuvieran que mediar la situación de un mercado por verse afectados, ¿no? También debemos entender que las cabezas de los gobiernos en ocasiones tienen que apoyar estas quejas de los empresarios porque pues llegaron al lugar al que llegaron tal vez gracias a algunos empresarios y es toda una situación que tal vez a veces se pueda salir de control. Entonces los invito a eso y los invito a analizar también lo que les comentaba hace unos momentos sobre la gasolina. Esta parte entra oferta y demanda. Si recuerdan, en semanas pasadas estuvieron saliendo muchas noticias sobre el incremento de producción de petróleo por parte de Arabia Saudita y de Rusia, lo cual terminó en que la gasolina, el precio del barril empezara a bajar demasiado. Y bueno, esto afecta a algunas economías que siguen viviendo o que siguen basando sus principales ingresos en el petróleo. Esto pasa también cuando no tienes una visión más amplia, cuando quieres seguir viviendo del petróleo, cuando podrías vivir de otras cosas. Si nos vamos a basar, por ejemplo, si nuestro país va a depender de lo que se exporte o lo que se venda de petróleo en mayor medida, pues estamos a expensas de que estas situaciones sucedan y eso pues sí nos va a pegar económicamente. ¿De qué se trata? De diversificar la parte del comercio exterior. Eso, nuestro país los últimos 20 años había crecido económicamente en base al comercio exterior y a todos los productos que estamos exportando. Y bueno, ahora como que hay una tendencia de volver a depender del petróleo y pues eso es como un retroceso, ¿no? Lo que deberíamos buscar es generar nuevas energías. Hay proyectos que no se les ha dado el seguimiento, como la producción de energía eólica. Eso podría permitir vender energía. También nuestro país podría ser vendedor de energía a través de las plantas solares, a través de la energía eólica. Podrían implementar algún proyecto, soy muy terco con eso, a través de las olas. Hay algunos sistemas que a través del movimiento de las olas pueden generar energía eléctrica y puede ser una fuente, a lo mejor no para vender, pero sí para ser autosuficientes y para ir eliminando o dejar de ir dependiendo de ese tipo de energías. Hay proyectos con vehículos eléctricos, ahora son muy caros, pero simplemente hay que darles el desarrollo adecuado, pues también para no depender de esa parte de un combustible, ¿no? De poder tener una energía eléctrica. Entonces imagínense tener vehículos eléctricos y que esos vehículos eléctricos, bueno, sean cargados con energía proveniente del sol o del aire. Eso también nos generaría una sustentabilidad, que es algo muy importante que se tiene que ver. Está comprobado que somos contaminadores del medio ambiente. Si no, véanlo. Ahí hay algunas notas que han salido después del coronavirus, que por la falta de personas en la calle, la contaminación de algunos países, sobre todo en China, ha sido más claro, está disminuyendo. Yo no dudaría que si eso sucedería en México también podría pasar. Si en Ciudad de México pusieran cuarentena un mes, yo creo que con un mes que pongan de cuarentena en Ciudad de México, van a empezar a ver los resultados pues en el medio ambiente, ¿no? Eso es, digo, vagamente la idea que tengo de cómo poder ser mejor. Acuérdense que venimos a este mundo a tratar de ser mejores y a tratar de hacer que todos los que están a nuestro alrededor puedan ir mejorando. Con esto cierro la parte teórica de lo que es liberalismo económico y mercantilismo. Les comento, les vuelvo a repetir, por ahí en los comentarios les voy a dejar un par de videos extra que me gustaría que vieran, que visiten esos sitios. No los pongo aquí para no tener problemas con el copyright. Entonces, les dejo los links, visiten los videos, suscríbanse a esos canales, denle like. Y bueno, voy a completar esta presentación
con lo que es el ciclo de vida de un producto y con el ciclo de vida de un producto de manera internacional, que también es importante. Ahí entran factores también de mano de obra, porque habla sobre en el ciclo de vida de un producto de manera internacional. Llega un momento en que si encontramos una mano de obra más barata que en nuestro país, pues automáticamente vamos a utilizar esa mano de obra. Pero ese país puede ser que tenga su mano de obra barata porque está basado en el mercantilismo. Por eso les decía que todavía considero que existen una fusión entre ambos ideologías económicas y surgirán nuevas. Hay el otro que es el neoliberalismo. Bueno, hay muchísimas corrientes económicas, pero que no creo que ninguna sea independiente. Yo siempre he pensado que no es que una sea buena y la otra mala, pero sí considero que se puede tomar lo mejor de cada una cuando se va pensando en un bien común. Eso sería lo más ideal. Esto es muy rápido, igual ya lo han tocado se los habré platicado igual en alguna otra materia. Ese ciclo de vida del producto es muy parecido al del ser humano y es, bueno, la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Esto tiene que ver con cuando se introduce el producto al mercado, cuando se lanza como nuevo, es la etapa en la que no hay ganancia con este producto, es donde más gasto hay en publicidad, porque hay que meter ese producto al mercado, que la gente lo conozca. Llega la parte del crecimiento, que es cuando ya va permeando, ya va entrando al mercado, y llega la madurez. La madurez es cuando el producto ya es sustentable, ya está produciendo ganancias, y llega un momento en que este producto va a tener un declive. ¿Qué es el declive? Bueno, cuando se deja de vender, cuando las ventas empiezan a bajar, pues tiene que ser, ¿cómo se dice? Debe ser sustituido por otro producto nuevo. En este caso lo que más podemos ver en este caso, el ejemplo más claro que les puedo dar, es con un celular, sobre todo los iPhones. Cuando salió el iPhone 6, montón de publicidad de iPhone 6, todos querían el iPhone 6, todos tenían el iPhone 6. Cuando ya todos tienen el iPhone 6 o la mayor cantidad del público tiene ese iPhone 6, pues automáticamente llegó a la madurez. ¿Y qué pasa? Viene el declive cuando ya la gente pide otra cosa, cuando ya se vuelve, porque eso ya se volvió una necesidad de tener cada vez el teléfono más nuevo. Entonces, bueno, Apple lanza el iPhone 7, entonces ya las ventas del iPhone 6 empiezan a decaer y empieza a crecer el iPhone 7 y empieza el mismo caminito de introducción, crecimiento, madurez y declive. Algunos ejemplos, hay algunos productos que no han caído o no han tenido ¿cómo les diré? No han tenido su tiempo, bueno, más bien no han caído en el declive. Sí, no han caído en el declive. Lo que ha sucedido con esos productos es que han tenido una evolución, lo cual también es válido. No sé, han cambiado de nombre, pero han mantenido los colores. Ejemplos, yo tengo dos ejemplos muy marcados. Primero el del negrito de Bimbo, que ya no se llama negrito, ahora se llama Nito. Sigue siendo el mismo producto, pero bueno, sufrió un cambio del nombre de negrito a Nito. La otra, que también como producto pues era agua, pero cambió su imagen y cambió su nombre, fue lo que conocen ahora como el agua Ciel. Si se dan cuenta, ahorita existe agua Ciel y hay agua Ciel de sabores y hay agua Ciel de litros, 600, garrafón de 20 litros, garrafón de 10, garrafón de 5. Pero hace mucho tiempo, cuando esta agua o cuando este producto entró al mercado, se llamaba agua Risco, era el agua de la coca, como le decían. Y bueno, este producto es lo que, hablando de una marca, digamos, una evolución en la marca, pues cambió de nombre. Es un ejemplo, ¿no? Que les puedo dar. También hay otros productos también con los automóviles. Bueno, también cuando caen en declive de la venta, bueno, sale otro nuevo, salen nuevos productos. Así es esta cuestión de la venta de un producto. Creo que ya tienen algunas nociones sobre esto del ciclo de vida del producto. Si no, bueno, también igual me pueden decir y puedo hacer otro clip más con más información sobre el ciclo de vida del producto. A lo que voy con esto ya para tratar de cerrar esta clip
es llegar a lo que es el ciclo de vida, pero del producto de manera internacional. Ahí en esta tabla lo podemos ver. ¿Cómo se ve el ciclo de vida de un producto de manera internacional o cuando un producto es de exportación? Bueno, primero se produce solo en el país de origen y se exporta a otros países desde el país de origen. Esa sería una manera en que ustedes pueden ver la introducción. Durante la cuando se produce en el país de origen, entonces estamos hablando que ahí estamos teniendo una introducción del mercado. Digamos, está entrando en el mercado nacional, por así llamarlo, ¿no? Después tenemos llegar al crecimiento. La etapa de crecimiento incluye cuando ese producto que ya elaboramos lo empezamos a exportar a otros países desde el país de origen y eso nos lleva al crecimiento. Exportar es parte de nuestra introducción y también del crecimiento. De ahí nos vamos ¿cómo se dice? A ir hacia lo que dice, surgen competidores en países desarrollados. ¿Qué pasa con esto? Bueno, también es parte de la etapa de crecimiento. Llegamos a la madurez cuando tenemos a los competidores en países desarrollados, el país de origen produce en el exterior y se produce desde en países en vías de desarrollo. ¿Qué es lo que hace esto? Necesitamos por la competencia abaratar nuestros costos. Entonces podemos hablar que el ciclo de vida internacional de este producto nos va a llevar a la madurez cuando ya tengamos una competencia en países desarrollados. Estos países desarrollados, bueno, obviamente entran a competir con el producto que podamos tener nosotros y de ahí viene el declive del producto. ¿Cuándo empieza a entrar en declive el producto? Cuando el país de origen produce en el exterior, que no es otra cosa más que encontrar un país con mano de obra más barata, de ver dónde nos pueden producir más barato, y entonces llegamos al punto en el que ya vamos a producir en países en vías de desarrollo. Dividimos la producción. Si este producto que nosotros tengamos aquí, no sé, vamos a ponerle un nombre para que me puedan ustedes entender. Imagínense que descubrí la forma de hacer una televisión inteligente con una pantalla que no sea de LCD, que no sea de nada de lo conocido, que yo les pueda poner una pantalla virtual, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Imagínense que puedo crear una computadora con una pantalla táctil, pero holográfica, tipo Tony Stark en Avengers, ¿no? A lo mejor ese es mi producto en México. Yo empiezo a producir y a lo mejor pongo mi planta en Querétaro. Esa podría ser mi introducción. Bueno, tengo el producto, hice la introducción en México, lo empecé a vender, gustó ese producto y bueno, empecé a exportar a otros países desde México. Mi exportación se basaba, yo fabricaba en México y de aquí salía mi venta o mi exportación a otros países que me compraban. De ahí, bueno, otros países, surgen otros competidores en países desarrollados. Imagínense que en China o en Estados Unidos me surge competencia. Entonces, bueno, obviamente hay que optimizar el producto, hay que reducir costos, pues para tratar de mantener el precio que pueda yo vender y pueda yo seguir vendiendo, estar vigente en el mercado. ¿Qué hago? Bueno, tal vez en esa madurez, así como surgieron los competidores en un país desarrollado, bueno, viene el país de origen produce en el exterior. ¿Qué pasa? Que entonces empiezo a mover parte de mi producción de esas computadoras tan geniales que estoy creando, que logré la creación. Bueno, empiezo a producir eso, pero fuera de México. ¿Para qué? Para poder tener mejor mano de obra, tal vez por logística, tal vez encontré un nuevo proveedor de materia prima que en lugar de traerla hasta México, me salga más barato, no sé, irme a China, por ejemplo, que puede ser mano de obra más barata. Entonces me voy a China a empiezo a producir en el exterior, porque así logísticamente tal vez todo es más sencillo. Entonces, pero ya estoy yendo hacia el declive de mi producto, hablando en la cuestión internacional. Lo empiezo a producir tal vez en otro país, a lo mejor no en China, pero encuentro un país más barato, no sé, Tailandia, la India, algún país o otro país que esté en vías de desarrollo. Allá empiezo a producir y después, ¿cuál va a ser el último punto en el declive de este producto? Que se exporta al país de origen. O sea, dejé de producir en México,
por cuestiones económicas, comerciales, de logística, y después ese producto se va a seguir vendiendo en México, pero pues se va a exportar a México, desde donde yo esté produciendo, Tanzania, Finlandia, ¿cómo les dice? Taiwán, Hong Kong, donde sea que yo esté produciendo, desde allá el producto se va a exportar hacia mi país de origen. Eso pasa en muchos casos, en muchos productos. Esto es muy cierto. Hay algunas empresas que así funcionan y hay algunos inversores que cuando ven que esto sucede en una empresa o cuando ven que la empresa no produce, pues no invierten. Recuerden que les he sugerido ver Shark Tank. Si ven Shark Tank ahí en YouTube, ahorita que están en cuarentena, van a encontrar muchos puntos interesantes. Y algunos inversores, cuando le preguntan que dónde se produce y les dicen estoy produciendo en China, dicen automáticamente estoy fuera y no entran como socios por cuestiones de si yo voy a estar trayendo el producto de afuera, bueno, ya no va a ser una exportación, va a ser una importación y económicamente también puede terminar afectando al país. Algunos ejemplos. Dependerá del producto, todo esto es adaptable. A qué producto vas a producir, qué es lo que vendes, a dónde lo quieres vender y el alcance que tenga tu producto o el nicho de negocio que tenga tu producto. ¿Ok? Perdón. Bueno, pues por este clip creo que es todo. Les dejo ahí en las descripciones los videos que me gustaría que visiten. Les voy a dejar 2 o 3 videos de complemento a estas cuestiones para que pues, traten de reforzarlo un poco más. ¿Ok? Me despido de ustedes. Recuerden que cualquier cosa que podamos mejorar, cualquier cosa que les gustaría ver aquí en clase, la podemos adaptar. Así que cuídense mucho y pues estamos en contacto.